lo que era prevención y el control de las infecciones. Habíamos hablado sobre las infecciones asociadas a la salud, que era la definición de infección. Habíamos hablado de los microorganismos, de las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. También habíamos hablado las formas de propagación de las infecciones, que las infecciones pueden propagarse por contacto directo, por suspensión, por vehículo, por vectores. Eh, También hemos hablado sobre, como les dije, las infecciones intrahospitalarias que antes se podían llamar, que antes se llamaban, y ahora se llaman infecciones asociadas a la salud, que es aquella infección que adquiere todo paciente cuando ingresa al hospital después de 72 horas. Como por ejemplo, digamos yo, Mercedes Villarroel Martínez, me interno por una cesárea y resulta que me complico en mi cirugía y me quedo internada bastante tiempo, pero a las 72 horas yo me complico con una pseudomonas en mi herida o con una neumonía, ¿no? O cualquier infección que puedo contraer con el cual no fue mi diagnóstico con el que yo ingresé, ¿sí? Entonces, eso son infecciones asociadas a la salud. Hemos hablado también y hemos hecho ejercicio sobre la cadena epidemiológica o el ciclo de la infección, donde hay un agente infeccioso, hay un reservorio, una puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped, ¿no? Y si no cortamos cualquiera de estas partes de la cadena de infección, pues la infección va a seguir. Hemos dado ejemplo de este ejemplo que tenemos ahorita en pantalla, que es del de la rabia humana, que no están admitiendo, ¿no? No, no. De el de la rabia humana, que es un virus, el reservorio es el perro o los animales silvestres, la puerta de salida es la vía digestiva, el modo de transmisión es a través de la mordedura del perro, exactamente la saliva, la puerta de entrada es la piel y las mucosas, el huésped es el animal sano o el hombre sano y así sucesivamente. Hablamos sobre el COVID también, ¿no? Que es un virus, que es el virus SARS-CoV-19, el reservorio es el hombre, la puerta de salida, ¿cuál era? A ver, en el caso del COVID, si están tomando atención. La vía aérea. Exactamente, la vía aérea, el modo de transmisión, ¿cómo nos transmitimos? Mediante mediante estornudo, tos, el fluido. estornudo. Las gotitas de saliva. Muy bien, gotitas de Flusher, el estornudo, la tos, ¿no es cierto? La puerta de entrada, ¿cuál sería? La vía aérea. La vía aérea, vía Exactamente, respiratoria. Las vía mucosas. respiratoria, algunos dicen también a través del ojo, ¿no? Entonces, Las mucosas, dicen. exactamente, el huésped sería el hombre, el hombre que puede tener o que puede ser portador, o bueno, el huésped susceptible es la persona sana, ¿no? Y así sucesivamente. Si no cortamos este ciclo, como dice aquí, que ya sea la puerta de salida, la puerta de entrada o la transmisión o cualquiera de este ciclo, esta infección va a proliferar y va a seguir. Me acuerdo que habíamos hablado y le habíamos dado otros ejemplos más para que ustedes hagan y lo habíamos visto, ¿no es cierto? Y de cualquier infección o de cualquier enfermedad infecciosa podemos hacer esta cadena epidemiológica. Y bueno, después hemos hablado sobre lo que es el aislamiento hospitalario, la definición del aislamiento hospitalario, cuál era la finalidad de este aislamiento, los tipos de aislamiento que son tres, el aislamiento estricto, el aislamiento protector y el aislamiento respiratorio. Y habíamos dado ejemplos. Y continuamos hablando sobre algunas definiciones, qué era la limpieza, qué es desinfección, qué es un desinfectante, qué es una descontaminación, qué es esterilización, qué es antiséptico, qué es antisepsia, qué es contaminación cruzada, y nos habíamos quedado aquí en bioseguridad, ¿sí? ¿Estamos bien por ahí? Sí, Y me sí, acuerdo, y licenciada. me acuerdo que tenían una tareita, ¿no?
¿Qué tareita tenían? El ciclo de vida del Trypanosoma cruzi, la enfermedad del Chagas. Ah, ya, sí, eso tenían y mencionar los 4 desinfectantes, ¿no? 4 o 5 desinfectantes. Antes A y ver, 4. ajá, ya, después les voy a preguntar, ¿ya? Bueno, bien, entonces ahora pongámonos en línea o pongámonos en sintonía para poder avanzar este tema de bioseguridad, que es un tema muy importante para ustedes porque lo van a llevar a práctica cuando ustedes vayan al hospital. La palabra bioseguridad, según su etimología, proviene de dos voces, bio que significa vida y seguridad que significa protección, quiere decir protección a la vida. Pero aquí tenemos una definición mucho más explícita o más grande. Ay, Dios mío, si no es mi loro, es mi hijo, si no es el avión que pasa. La bioseguridad, como definición, allá adelante, díganme. Anda, anda, juega con la lorita, anda, con la lolita, juega con la lolita. Es que mi lorita cuando no lo ve a mi hijo, ay, no hace su escándalo. Así que por eso a los dos prefiero tenerlos allá lejos, mientras paso clase. Muy bien, ahora sí, la bioseguridad como definición viene a ser la aplicación de las normas que están destinadas a disminuir o a reducir el riesgo de transmisión de los microorganismos a través de técnicas y las medidas de control de la infección. Entonces, la bioseguridad no es más que la aplicación de las normas. Cuando inicié esta unidad de aprendizaje número 3, yo les dije que existían normas a nivel nacional y protocolos, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros teníamos que cumplir. Todo profesional en salud debe cumplir con esas normas. Entonces, la bioseguridad no es más que la aplicación de esas normas y estas normas están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos a través de técnicas y medidas del control de la infección. Y nosotros ya hemos visto las técnicas para disminuir, existen técnicas para disminuir la infección, como por ejemplo el uso de los equipos de protección personal, el uso de la mascarilla, de las gafas, el uso de guantes, de barbijo, el uso del cubrecalzado, ¿no? Con esto nosotros vamos a disminuir el riesgo de infección. El lavado de manos también, que es una de las técnicas. Estoy en clases, amiga, te llamo luego. Ok. Entonces, a través de técnicas y medidas del control de la infección. Esas medidas de control de la infección es lo que habíamos visto del ciclo de la infección o la cadena epidemiológica, la desinfección, la antisepsia, la esterilización, ¿no? Entonces, todo eso el aislamiento, todo eso nos va a ayudar a poder controlar en sí la infección en una institución de salud. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser lo que es definición de bioseguridad. Existen normas generales de bioseguridad, o sea, normas en las cuales nosotros tenemos que utilizar, todos los trabajadores en salud o profesionales en salud tenemos que utilizar. Por ejemplo, manejar todo paciente como potencialmente infectado. Al menos en los servicios de emergencia es donde nos ingresa el paciente. Nosotros no sabemos cómo llega el paciente, no sabemos si llega con COVID, si llega descompensado, si tiene HIV, si tiene hepatitis B, no sabemos si tiene neumonía, ¿no? Entonces, todo paciente es potencialmente infectado y no sabemos cómo llega, con qué diagnóstico llega. Puede llegar con un diagnóstico presuntivo, ¿no? O sea, que puedo suponer que tiene eso, ¿no? Pero luego de realizar el examen físico y su valoración, yo ya recién voy a saber. Pero mientras me ingrese el paciente, todo paciente es potencialmente infectado. Tengo que disponer de todos los elementos de protección personal de tal manera que me permita al personal del servicio su facilidad y su acceso. Todo mi indumentaria, como se dice, de protección personal, yo lo tengo que tener a disposición. No puedo decir no hay guantes, no puedo decirle al médico no hay barbijo,
No puedo decirle al personal que trabaja, no, ya no tengo batas, ¿no? Entonces tengo que tratar de proteger al personal de salud y tiene que estar en un fácil acceso. Utilizar todos estos elementos de protección personal permanentemente y conservados en óptimas condiciones de aseo y de buen estado. También tengo que mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones, con higiene y con aseo. Si en mi mesa yo preparo mi medicación, pues entonces tengo que desinfectar el lugar donde yo voy a trabajar, donde voy a hacer mi dilución de medicamentos. Si voy a preparar una nutrición parenteral, pues tengo que utilizar todas las técnicas estériles. Si voy a colocar un sondaje, pues entonces tengo que mantener, ¿no?, todo el lugar de trabajo en higiene y en aseo. Existen horarios definitorios en los cuales el personal de limpieza entra a los servicios a hacer el aseo y eso lo vamos a ver más adelante. No se debe fumar en ninguna de las áreas de trabajo. Otra de las normas generales de bioseguridad, realizar una inducción y entrenamiento al personal que ingresa. Todo personal nuevo que ingresa se le tiene que hacer una capacitación de los protocolos, de las normas de bioseguridad. ¿Para qué? Para que sepa, si un caso ya tiene conocimiento, pero que sepa dónde en cada establecimiento tiene sus lugares donde hacen la generación de sus residuos. Entonces tienen que saberlo. O en qué lugar tenemos guardados los guantes o el equipo de protección personal, a quién se le pide. En caso de pinchazos, ¿qué es lo que se hace? O en caso de accidente laboral, ¿qué es lo que se refiere, no? ¿Qué plan de contingencias tenemos? Entonces se tiene que entrenar todo personal nuevo que ingresa, tiene que saber sobre todo lo que viene a ser bioseguridad. Otra de las normas también es cumplir los protocolos y las guías de procedimientos definidos por cada institución. Estamos para cumplir esos protocolos que nos dan. Las normas de bioseguridad se las cumple, no se las discute. Si dice aquí en esta bolsa roja vamos a colocar los residuos infecciosos, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que respetar las delimitaciones del área en la clínica, no permitir el acceso de personal ajeno a la institución en estas áreas. Existen áreas donde la restricción es limitada, por ejemplo en quirófano, en las salas de terapia intensiva, cuidados intermedios, en las salas de hemodiálisis. Entonces son áreas restringidas donde no puede ingresar así nomás el paciente, ni el paciente ni algún personal que sea ajeno a esta institución. Tenemos que respetar las señaléticas. Cada institución tiene sus señaléticas en las cuales dice, por ejemplo, siga la línea roja y va al laboratorio, siga la línea tanto y va a medicina interna, ¿no? Alto, material contaminado, ¿no? O depósito de residuos finales, ¿no? Entonces tenemos que leer y respetar. En las instituciones de salud se maneja bastante la señalética para poder evitar la confusión en las personas ajenas que ingresan, como los visitantes o también como el personal de salud. Otra recomendación es no beber, no comer, no masticar chicle, no aplicar cosméticos en el área de trabajo, y peor, ¿no?, durante la atención del paciente. Vamos a continuar con las normas generales de bioseguridad. El personal no debe aceptar comidas de pacientes mientras se encuentre en algunas salas especiales, como hemodiálisis. Todo lo que, mantener sus manos y todo el artículo fuera de sus bocas. No podemos meter el lapicero dentro de nuestra boca porque sabemos que todo está contaminado. Tampoco esferos, tapas de esferos, de lápices, tapas de aguja. Prohibido ingresarlo a la boca, ¿no? Tenemos que tratar de cuidarnos. El personal debe utilizar los baños asignados. El personal de salud pues tiene sus baños asignados para poder ser utilizados, ¿no? Para cambiarse, para desvestirse, entonces no podemos utilizar los baños del paciente. Tampoco guardar alimentos en las heladeras de almacenamiento de medicamento o vacuna. Ay, es su cumpleaños de la Alicia Mercedes, quiero regalarle una torta, cumpleaños, feliz le hacemos. Sobró torta, sobró pizza y la guardamos entonces en la heladera de vacuna o en la heladera de medicamentos, o la Coca-Cola la ponemos en la heladera de medicamentos, ¿no? Entonces no, prohibido porque puede haber una contaminación cruzada.
¿Esa heladera es única y exclusivamente para vacunas o solamente para medicamentos? No utilizar celulares durante la atención de pacientes, ¿no? Entonces tenemos que respetar nosotros esa, esas normas, ¿no? Claro que sí, sí, señor, sí, claro, y preparando yo mi inyectable, ¿no? Ajá, ya, no, le cuento que no cancelé, a ver, señor, su nalga, liste, ajá, ya, a ver, respiro, claro, sí, no, prohibido. Tenemos que concentrarnos nosotros en hacer nuestra atención o el procedimiento que tengamos que hacer con nuestro paciente, dejar el celular a un lado o decir luego contesto o ponerlo en silencio, ¿sí? En caso de accidente de trabajo con algún riesgo biológico, hay que realizar el reporte inmediato, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún accidente de trabajo como un pinchazo con nuestra aguja, luego de haber colocado o aplicado algún inyectable, algún corte al sacar la lámina de bisturí, o bueno, pues no, algún accidente que tuviéramos en el trabajo, hay que reportarlo. Está totalmente prohibido que el personal asistencial, bueno, o el personal de salud, porte anillos grandes, pulseras grandes, aretes grandes, ¿no? Durante la atención del paciente, porque nos colocamos barbijo y el barbijo se va a enganchar en los aretes. Nos colocamos, no sé, nos agarramos el cabello, nuestro cabello está suelto todo y nos enganchamos en el soporte de suero, ¿no? Todo esto para evitar accidentes, ¿no? Y bueno, y tenemos 3 principios en la bioseguridad. Estos 3 principios son la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación de materia contaminada. Vamos a hablar primero por la universalidad. Estas medidas deben ser mantenidas por todos los pacientes, trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no su etiología o su causa. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinarias para prevenir la exposición de la piel y de las mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto en contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones deben ser aplicadas en todas las personas independientemente de estar o no con enfermedades. O sea, viene a ser que la universalidad, yo voy a utilizar todas las medidas. Para mí tengo que mentalizarme que cualquier paciente está infectado o puede tener una infección. Pero yo debo de saber, independientemente de saber o no su patología que tenga ese paciente. Pero si es una patología infecciosa, pues tengo que cuidarme mucho más. Tengo que cumplir o tengo que seguir todas las precauciones necesarias para poder prevenir la exposición a la piel o a las mucosas. No nos olvidemos que la piel y las mucosas son nuestra primera línea de defensa contra los agentes nocivos. Nuestra piel está cubierta, tiene bacterias normales que viven en nuestra piel. Es una capa que está dividida en 3 capas, ¿no? Que cubre todo nuestro organismo, nuestro cuerpo. Y tenemos mucosas. En esas mucosas también hay bacterias que conviven dentro de ellas. Entonces, nuestra piel y las mucosas son las primeras líneas de defensa contra los agentes infecciosos. Entonces yo tengo que cuidarme, tengo que saber que mi paciente puede ser altamente infeccioso y por eso tengo que utilizar todas las medidas de acuerdo a la patología que pueda tener, ¿no? Eso se refiere a universalidad. El uso de barreras. En la utilización del uso de barreras es que nosotros debemos usar de manera adecuada toda aquella indumentaria o los insumos que eviten el contacto con sangre o con fluido corporal. Por ejemplo, el uso del barbijo, el uso del gorro, el uso de la bata o del mandil, los cubrecalzados, el guante, ¿no? Entonces, ahorita nosotros en estos tiempos de pandemia, ustedes han escuchado hablar sobre los barbijos quirúrgicos, ¿no? Son estos celestitos comúnmente que nosotros tenemos, que tienen 2 elastiquitos, que es lo que nosotros usamos habitualmente. Esas tienen 3 capas protectoras en sí, ¿no? Una externa, una media y una interna, ¿no? Y se debe de usar en realidad tiene que tapar toda la parte de la nariz,
toda la parte de la cara y ir por debajo del mentón y cubrir detrás de la oreja, ¿no? Ese es el modo correcto de usar el barbijo. Este barbijo tiene un periodo de duración de 2 a 3 horas. Si el barbijo se humedece, hay que retirar el barbijo. No podemos estar con ese barbijo todo el día, no. Se tiene que desechar. Este barbijo quirúrgico dura entre 2, máximo 3 horas. Luego tenemos los otros barbijos en la época de influenza. Hemos tenido nosotros, y ahora en la época de la pandemia, hemos avanzado mucho más en lo que viene a ser la tecnología de los usos de los barbijos. Este de aquí es este amarillo que ustedes ven con los tiritos amarillos, es un barbijo N95. Estos barbijos N95, algunos traen filtro al costado, ¿no? Estos duran 72 horas si un caso no está humedecido. En cada turno se puede desinfectar, se puede echar amonio cuaternario o un poquito de alcohol y dejarlo colgadito 5 minutos y luego guardarlo en su bolsita de origen, ¿no? Entonces, estos tienen, algunos de ellos contienen filtro y bueno, pues, ¿no? Y estos se atienden, en estos casos de barbijo utilizamos para estar en contacto directo con pacientes con COVID. Luego tenemos las máscaras faciales, las full face. Estas máscaras faciales tienen dos filtros a los costados, eso se cambian cada 21 días esos filtros y bueno, pues no, eso es un poquito más difícil el poder utilizarlo, hay que saber usarlo, tiene la capa externa con silicona, en el cual impide un poco, ¿no? Que nosotros podamos hablar, no se escucha mucho la voz, ¿no? Pero eso ya se utiliza en las unidades de terapias intensivas, ¿no? Eso acerca del barbijo. Luego tenemos el uso de los guantes. Vamos con la indumentaria. O bueno, el gorro. El gorro tiene que ser tipo impermeable, donde no pueda caer las gotitas de flúcher. El gorro lo utilizamos para protección, para evitar que el cabello que está suelto del personal de salud caiga sobre alguna zona, ¿no? del cuerpo o para evitar que en nuestro mismo cabello llevemos algún microorganismo patógeno a nuestra casa, ¿no? El gorro tiene que cubrir toda, pero toda la parte frontal, ir por delante de las orejas y terminar en la parte occipital, con todo, pero todo el cabello recogido, ¿sí? Entonces, esa es la manera correcta de usar el gorro y estos gorros también son desechables, ¿no? Duran 6 horas, 12 horas, dependiendo. Vamos por la bata. Tenemos diferentes tipos de bata. Esta bata se le llama bata quirúrgica. Tenemos las batas que están hechas de tela, que esas son permeables, les llega a caer la gota, el fluido corporal. Lo ideal es las batas sintéticas de tela de galleta, esas son un poco más impermeables, no llega el fluido corporal. ¿En qué caso lo usamos? Lo usamos directamente cuando vamos a atender pacientes con COVID para realizar una aspiración, una curación, un tratamiento quirúrgico para entrar a las cirugías, las utilizamos estas batas, ¿no? Algunas vienen estériles y otras vienen limpias, dependiendo para qué es lo que vamos a utilizar. La bata tiene que ir cubierta y amarrada a la parte de atrás, tiene 2 tiros en la parte del cuello y tiene el otro tiro que va de la cintura y se amarra hacia atrás. Tiene que ser manga larga y cubrir toda la parte de la muñeca y por debajo de las rodillas. Luego tenemos los guantes. Existen 2 tipos de guantes que nosotros utilizamos, los guantes descartables para procedimiento, que son hechos de látex. Esos guantes descartables vienen en cajas, desde la talla más pequeña, que es la S, M, L y XL, ¿no? Entonces, esos guantes son limpios para realizar procedimientos limpios, por ejemplo, para canalización de una vía, para colocación de algún inyectable, para realizar aseo perineal, aseo de la cavidad oral, para realizar signos vitales en caso de pacientes, para sacar una venda o un vendaje o un apósito infectado. Lo usamos para el tendido de camas, en caso se requiere, ¿no? Entonces,
usamos los guantes. Esos guantes son descartables en un procedimiento, terminamos el procedimiento y nos desechamos. Nos lavamos las manos y nos colocamos otro guante, ¿sí? Luego tenemos los guantes quirúrgicos. Esos vienen en sobre, vienen en un sobre estéril, completamente sellado. Esos guantes quirúrgicos, el látex es mucho más grueso y tiene su técnica especial para poder colocarse, ¿no? Primero calzamos una mano, introducimos, luego calzamos la otra, ¿no? Eso lo utilizamos para realizar procedimientos estériles, como por ejemplo procedimientos en la cirugía, colocación de una sonda vesical, curación de una traqueostomía, lo utilizamos en cambios de bolsas de colostomía, lo podemos utilizar todo lo que es procedimiento estéril. Nosotros tenemos que saber diferenciar cuál es un procedimiento estéril y cuál es un procedimiento limpio, ¿sí? Para saber utilizar qué indumentaria o qué tipo de guantes vamos a usar. Y por último tenemos las botas o el cubrecalzado, que tiene que cubrir toda la parte del pie, ir hacia la planta del suelo y cubrir toda la parte del talón, ¿no? Entonces, como dice su mismo nombre, tiene que cubrir completamente todo el calzado. Y bueno, y existen las áreas en las que están delimitadas y dicen, no, esta área es estéril, esta área es limpia, esta área es sucia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos utilizando nuestra indumentaria o vamos utilizando todo ese equipo de protección personal que necesita el personal de salud para poder realizar o para poder hacer la atención con el paciente. Entonces, eso es el uso de las barreras. Es la utilización adecuada de toda la indumentaria y los insumos que eviten el contacto directo con sangre, fluido corporal u otro material contaminante, ¿no? Entonces el barbijo nos va a proteger que nos infectemos cuando hagamos una aspiración, cuando entremos a una sala de neumonía, cuando atendamos a un paciente con TB, ¿no? Porque va a evitar que ingresen las gotitas de fluye, ¿no? El gorro también como una barrera, nos va a evitar que se prendan los microorganismos en el pelo. La bata quirúrgica también nos va a evitar que cualquier fluido corporal que tenga el paciente ensucie nuestro uniforme o traspase nuestro uniforme de tela y nos podamos quedar con ese material contaminante. Los guantes también, ¿no? Nos protegen y también protegen al paciente. Y las botas, ¿no? Sabemos que los zapatos, la planta de los pies lleva todo tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque con esos mismos zapatos nos subimos al micro, nos vamos al mercado, nos vamos a la universidad, nos vamos a visitar a mi abuelita peregrina, vuelvo, subo al micro, entonces los zapatos son lo más contaminado, pero contaminado que hay. Es por eso cuando recién había empezado los tiempos de pandemia, decían que utilicemos los pediluvios, porque supuestamente el virus se quedaba en el zapato, en la ropa, pero dice que ya no es así. El contacto es directamente vía aérea. Muy bien, si ustedes gustan, a medida que yo vaya avanzando, pueden interrumpir la clase, habilitar su micrófono para que ustedes puedan hacerme alguna pregunta mientras yo voy avanzando, ¿sí? Y por último, dentro de los otros principios de bioseguridad, habíamos dicho uno, la universalidad, dos, el uso de las barreras y tres, la eliminación de materia contaminada. Entonces, en esta eliminación de material contaminado comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados y eliminados sin riesgo. Más adelante nosotros vamos a avanzar el tema de manejo de residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Los residuos sólidos hospitalarios es viene a ser toda la basura que se genera dentro de la institución de salud. Entonces, todo esto, existen dispositivos, procedimientos, existe una clasificación, cómo nosotros lo vamos a clasificar estos residuos, dónde lo vamos a depositar o dónde lo vamos a eliminar para que no produzca ningún riesgo de contaminación al medio ambiente. Y ahora sí, vamos a hablar sobre lo que viene a ser la definición de los residuos
sólidos hospitalarios. ¿Qué es la definición? Son los residuos sólidos hospitalarios, son todos aquellos desechos que genera el paciente, el personal de salud y los familiares. Estos poseen riesgos potenciales para los seres vivos y el medio ambiente, por ser tóxico, corrosivo, patógeno, inflamable y radioactivo. ¿Se fijaron qué tanto contiene esos residuos sólidos hospitalarios? ¿No? Son todos los desechos que genera el paciente, ¿no? Sangre, fluido corporal, secreciones, todo lo que elimina el paciente. Todo lo que desecha el personal de salud también. Y los familiares cuando van a visitar, ¿no? Estos poseen riesgos potenciales en los seres vivos y el medio ambiente. Son tóxicos porque contienen toxinas, corrosivos, patógenos porque contienen, pues, ¿no? Microorganismos que causan enfermedades. Inflamables porque son inflamables al medio ambiente, como por ejemplo las pilas que utilizamos para los otoscopios, para las linternas. Tenemos que saber dónde las vamos a desechar, no podemos botarlas así nomás donde botamos los residuos comunes. Y radioactivos, las placas de rayos X y los reactivos también de laboratorio. Tenemos que saber dónde se va a desechar eso. ¿Quiénes generan quiénes generan los residuos hospitalarios? Los genera el personal de salud, como les dije, los familiares, el paciente. El personal médico, bueno, el personal de salud es el responsable de separar la basura. Y el personal de limpieza es el que se encarga de recolectar, transportar y almacenar. Ahora sí, vámonos a la clasificación. Tiene tres grandes clasificaciones los residuos sólidos hospitalarios. Los infecciosos, que están de color rojo, los residuos peligrosos o clase B, que están de color azul, y los residuos comunes, que están, o clase C, que están con color negro. Ahora vámonos con los infecciosos. Ahorita vamos a ir viéndolos cada uno. En el 1 está todo lo que es biológico. Aquí en la otra diapositiva se los voy a mostrar mejor. Bien. Ahora vamos con los residuos infecciosos, que es su logo. Son 3 redonditos en círculo, bueno, 4 redonditos así bien unidos, y es de color rojo. Es color rojo como Fuerza Salud Académica. Ya estoy traumada del color rojo ya. Los residuos infecciosos son todos aquellos residuos que contienen microorganismos patógenos y generan un peligro al ser humano. Entonces, esos son los residuos infecciosos tipo A, color rojo. Son aquellos que contienen microorganismos patógenos y generan un peligro al ser humano. Y aquí tenemos la subclasificación. Se clasifican en tipo A1, que son los biológicos, y aquí nos pone qué es lo que nosotros desechamos. ¿Qué es lo que desechamos en los residuos infecciosos clase A1? Todo lo que es biológico. Cultivo de orina, cultivo de secreción bronquial, cultivo de heces, cultivo de moco fecal, ¿no? Sabemos que todo esto lo trabajan las áreas de laboratorio. Mayormente aquí todos los laboratorios clínicos utilizan la clase A1, lo que es biológico. Ellos toman una muestra de orina, la cultivan, la ponen en estas cajitas Petri, le ponen su agar chocolate, su agar lleno de proteínas para que la bacteria aquí se prolifere, ven qué tipo de bacteria está causando la infección y esto no lo van a dejar proliferando ahí, lo tienen que desechar y no lo desechan en el medio ambiente. Tiene su manera de desecharlo y lo colocan dentro de una bolsa roja previa preparación antes, ¿sí? Los inóculos, todos los medios de cultivo, como les decía, cultivos de orina, hemocultivos, coprocultivos,
Todas las cajas Petri, estas cajitas de acá, se llaman cajas Petri, vacunas vencidas o inutilizadas. ¿Por qué creen que las vacunas vencidas se colocan aquí en la clase A de biológico? Bueno, pues porque las vacunas no son más que los mismos virus o las bacterias que causan la infección, que están atenuadas, ¿no? Que están medias moribundas, como se dice. La clase A2, sangre, hemoderivados, fluidos corporales, es lo que desechamos, o qué es lo que desechamos acá en esta clase A infeccioso 2. Sangre líquida o sangre coagulada, bolsas con sangre, muestras de sangre, suero, plasma, mangueras de los equipos de suero intravenoso, torundas, gasas, apósitos con sangre, que hayamos hecho una curación, un retiro de punto, un procedimiento quirúrgico que esté manchado todo con sangre. Bueno, entonces desechamos aquí en la clase A2. Luego tenemos la clase A3, los biológicos. Aquí nosotros desechamos todo lo que es los residuos patológicos humanos, tejidos de órganos, ¿no? Como por ejemplo aquí una placenta, un pedazo de una pierna, un dedo, una oreja, un órgano, feto, placenta, todo lo que es piezas anatómicas, como les decía, ¿no? Las partes del cuerpo humano, fluidos restantes de las cirugías, biopsias, necrosias, ¿no? Aquí mayormente las áreas de quirófano son las que se encargan de desechar este tipo de residuos infecciosos clase A3 biológicos. Vamos con los residuos A4 cortopunzantes. Tenemos las agujas hipodérmicas, las jeringas, las ampollas abiertas, lancetas, láminas de bisturí, todo material de vidrio roto, tubos capilares, porta y cubreobjetos, catéter con agujas metálicas, todo lo que sea cortopunzante, como dice su mismo nombre, ¿no? Clase A4 cortopunzante. Y por último tenemos la clase A5, cadáveres o partes de animales contaminados. Aquí ya la morgue es la que se encarga de desechar cadáveres o partes de animales, de experimentación, animales enfermos con infectos contagiosos, con rabia, cuando lo llevan al perro, al IDIMED, a hacer su prueba para ver si tiene rabia o no, pues entonces, contéstalo, please. Residuos en contacto con animales infectados. Entonces, eso es lo que se hace en la clase A5. En la A6 es la asistencia a pacientes con aislamiento. Todo lo que es restos de alimentos, papel higiénico, desechos biológicos, equipos de diálisis, material contaminado. Entonces, todo esto se desecha de pacientes que están con aislamiento. Como ya hemos visto, hay diferentes tipos de aislamiento, ¿no es cierto? Hay 3 tipos de aislamiento. Entonces, todos los desechos que genere este paciente no lo podemos mezclar ni con este, ni con este, ni con otro. Tiene que estar en la clase A6. Y vámonos a la clasificación de residuos especiales. En los residuos peligrosos especiales, como dice su nombre, son generados por el mismo servicio de salud en el que hace diagnóstico y tratamiento. Tiene características físico-químicas y son muy peligrosas. Más que todo, estos residuos especiales lo hacen en los de farmacia y las pruebas de diagnósticos en sí, ¿no? Se encargan de desechar este tipo de residuos. Y ahorita vamos a ver cuáles. Los residuos radioactivos. En residuos especiales tenemos la clase B1, residuos radioactivos. Es todo material contaminado con radios nucleicos, material que proviene de laboratorios de investigación de química y biológica, material que proviene de laboratorios de análisis clínico, no todos los radioactivos, como se dice, que utilizan para diagnóstico médico,
se desechan acá. En la clase B2, residuos farmacéuticos. Dice, en estos residuos farmacéuticos colocamos medicamentos vencidos o medicamentos retirados del mercado. En la clase B3 tenemos los residuos químicos peligrosos. Aquí, ¿qué es lo que desechamos? De acuerdo a esta figura, pues desechamos todo lo que es las pilas para los otoscopios, para las linternas, para los Doppler, las baterías, todo producto utilizado para revelar una placa de rayos X, las placas de radiografía, los termómetros de mercurio. El mercurio es bien radioactivo, ¿no? Entonces es un líquido que está dentro del termómetro y ese líquido a veces sin querer queriendo el termómetro se rompe y bueno, tenemos que saber cómo utilizar o cómo alzar ese mercurio, ese líquido y dónde lo vamos a desechar. Recipientes metálicos con sustancias envasadas a presión también, entonces desechamos todo lo que viene a ser en la clase B de residuos especiales. Y aquí tenemos por último, dentro de la clasificación, tenemos los residuos comunes, tipo C, y este es su logo y se caracteriza por utilizar una bolsa negra o un recipiente negro para su depósito. ¿Y cuáles son los residuos comunes? Tienen el mismo grado de contaminación que los domiciliarios, simplemente no deben contener fluidos corporales, nada más. ¿Y qué es lo que depositamos aquí en los residuos comunes? Depositamos el papel, el cartón, plástico, restos de alimentos, yesos no contaminados, las cubiertas de la jeringa, las envolturas de las jeringas, de las sondas, de los drenajes, el papel toalla que desechamos para lavarnos las manos. Eso es lo que nosotros colocamos aquí en residuos comunes, ¿no? No tiene nada de fluido corporal. Mayormente tiene plástico, tiene cartón, tiene papel, restos de alimentos, sí, que no tenga nada de contaminación. Muy bien, ¿tienen preguntas sobre esto? Bueno, entonces sigo avanzando. Los residuos sólidos hospitalarios deben cumplir normas técnicas en cada fase. Estos incluyen los siguientes puntos. Primero tenemos que saber qué tipo de residuo es y tiene que tener su identificación. La generación y la separación, el momento que lo generamos el residuo y el momento que lo separamos. Tiene que tener un almacenamiento y un transporte, se le da un tratamiento y por último una disposición final. ¿Cuáles son las etapas del manejo de estos residuos sólidos? El manejo integral de los residuos sólidos generados está dividido en estas etapas. Separación de origen, recolección y transporte, almacenamiento y tratamiento, ¿sí? ¿Será que puedo volver a la anterior diapositiva donde dice las normas de cada fase? ¿Las normas de cada fase? Sí, por favor. ¿Cuál normas de cada fase? Para donde decía tipos de residuos tipos de residuos y ahí tenía entre paréntesis identificación. ¿Qué normas se debe ya. seguir para el manejo de esos residuos? Sí, Licen. Ya, ahora sí, licenciada, gracias. No se preocupen que esta diapositiva se las voy a pasar, la tengo grabadita con mi voz propia ahí, así que se las voy a pasar después. Ya le dicen gracias. Tengo creo, ¿no ves? Muy bien, vamos a hablar sobre las etapas del manejo de los residuos. El manejo integral de estos residuos sólidos generados está dividido en dos etapas, como les decía. Primero, un manejo interno. Tenemos que separar en el lugar de origen, donde nosotros generamos
esta basura, como se dice. Luego viene la recolección y el transporte, que lo hace el personal de limpieza, el almacenamiento, que lo hace el personal de limpieza, y el tratamiento, que lo hace el personal de salud. Vamos con cada uno de ellos. En la separación de origen, tenemos los diferentes tipos de basurero. Como ustedes pueden ver acá, basurero rojo, basurero azul, basurero negro, ¿no? Nosotros en Bolivia manejamos 3 tipos de colores: rojo para el material infeccioso, azul para el material para los residuos especiales y negro para los residuos comunes, ¿no? Entonces, la separación de origen, estos residuos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su generación, es decir, en el mismo lugar donde lo originamos. Por ejemplo, Mercedes Villarroel Martínez va a realizar una curación a un paciente, don Juan de los Palotes, que tiene una herida de un pie diabético. Entonces, tiene un vendaje en la pierna izquierda con una debridación de tejido en el cual tengo que realizar una curación, ¿no? Entonces, tengo que calzarme unos guantes descartables, colocarme barbijo, ¿no? Para eso, y si puedo, me coloco delantal o mandil, ¿no? Para evitar la salpicadura de alguna secreción a mi cuerpo. Entonces, procedo a realizar el desvendaje, ¿no? Saco la venda y al sacarle esa venda, ¿dónde la pongo? ¿En el basurero rojo, en el azul o en el negro? ¿Dónde tengo que colocarla? No están habilitados sus micrófonos, ¿no? ¿En el rojo? En el rojo. Exactamente, en el basurero rojo. Saco la venda, coloco en el basurero rojo. Me saco esos guantes y ¿dónde lo coloco? ¿En qué basurero? En el rojo igual. En el rojo igual, exactamente. Ahora agarro mi guante quirúrgico que viene en sobrecito estéril, saco el sobre del guante, me calzo mi guante estéril, ese papelito en el que viene el sobre del guante, ¿dónde lo desecho? En el En el negro. negro. Negro, una bolsa negra. Muy bien, en la bolsa negra. Y luego procedo a realizar mi curación. Pongo, bueno, un recipiente, una palangana, una riñonera, lo que tenga que poner, agarro mi pocillo y procedo a realizar mi curación como debe ser con el antiséptico que más yo utilice con ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, y esa gasa con o el apósito que yo esté utilizando y que esté yo limpiando la herida al hacer la curación, ¿dónde lo desecho? En el contenedor rojo. En el rojo. Azul. Muy bien, en el contenedor rojo, exactamente. Entonces yo procedo a curar, lavo la herida, la sello la herida, saco una venda nueva que viene en su bolsita, en su empaque. ¿Dónde la bote esa bolsita o ese empaque? En el azul. Recipiente azul. En el negro. Recipiente negro. Negro. Recipiente negro y procedo a vendar y todo lo demás, ¿no? Luego ya yo generé y ya fui eliminando, ¿no? Todos los desechos en el lugar donde corresponde. Luego me dirijo al lavamanos, me retiro los guantes estériles, me retiro y ¿dónde lo desecho? ¿En qué basurero? En el basurero rojo. Luego me voy y me acerco al lavamanos y procedo a lavarme las manos. Palma con dorso, interdigitales, la parte de los dedos, la palma de la mano y me enjuago, ¿no? Y me seco con papel toalla. Ese papel toalla, ¿dónde lo desecho? ¿En el rojo, en el azul o en el negro? En En el el negro. negro, en el contenedor negro. Muy bien, correcto. En el contenedor negro. Es por eso que dice, el personal de salud es el responsable de la clasificación y separación. Los médicos, las enfermeras, los bioquímicos, los odontólogos, los farmacéuticos, toda persona tiene que saber dónde va a separar. En el momento en que se esté generando esos residuos, ¿no? Inmediatamente ejecutar la fase de selección en origen.
sin mezclar. No debemos mezclar. Yo no tengo que poner donde viene el empaque, la jeringa, ponerlo en el rojo, donde está la gasa contaminada con sangre, lo pongo en el negro. No, tengo que ser consciente y saber y colocar cada desecho en su basurero que corresponde. ¿Sí? Por eso yo estoy seleccionando. Esa es la separación de origen. ¿Cuáles son las ventajas de esta separación? Estoy aislando los residuos infecciosos de los comunes y de los especiales, ¿no? Aparte estoy poniendo los infecciosos, aparte los comunes y aparte los especiales. Vamos a disminuir el riesgo de exposición para las personas que estén en contacto directo con los residuos. Por ejemplo, el mismo personal de salud que trabaja 6 horas, 12 horas en un área, si yo tengo contaminado o tengo destapado mi basurero, esa contaminación pues se va a proliferar en todo el ambiente. Permite disponer fácilmente de los materiales que se puedan reciclar y evitar que contamine al entrar en contacto con los residuos infecciosos. Si yo coloco un inyectable que viene en estos frasquitos de vidrio, no las botellitas, los frasquitos de vidrio, agarro mi penicilina benzatínica, la preparo, y si yo quiero reutilizar esa penicilina, no sé, para utilizarlo para un frasco, para biopsia, para lo que sea, entonces yo tengo que separarlo, ponerlo en un recipiente aparte donde dice reciclaje, lo que yo voy a reciclar o reutilizar. También evitar que ciertos residuos reciban un tratamiento fuera del establecimiento de salud que no corresponda. Si yo hago una buena separación, yo voy a evitar, ¿no? No puedo mezclar yo que en la bolsa negra poner el empaque de la jeringa y en la misma bolsa negra ponga las gasas que está contaminada con sangre o con fluido corporal, ¿no? Entonces, tengo que saber cómo lo voy a separar. Ahora vamos a ver la separación de los objetos cortopunzantes. Estos objetos cortopunzantes, como por ejemplo agujas, lancetas, láminas de bisturí, agujas de sutura, tienen que ser colocadas inmediatamente después de ser utilizadas en un recipiente de plástico duro con metal o con tapa. Se debe utilizar recipientes desechables de bidón de plástico resistentes para evitar los derrames, perforaciones y así facilitar el transporte. Los contenedores irán con una leyenda que dice peligro, material cortopunzante, qué servicio es y la fecha de inicio. No es necesario tapar la aguja con el protector para su eliminación, solamente en caso de emergencia. Y cuando sea necesario tapar la aguja, debemos hacerlo con la técnica de una sola mano. El recipiente debe estar lleno en sus partes, quiere decir en sus 3/4 partes, y luego tenemos que hacerle el tratamiento con hipoclorito de sodio al 5%. Posteriormente, enviarlo al almacenamiento final en una bolsa roja. Y aquí está, este es nuestro depósito de material cortopunzante. Ustedes están viendo que es un bidón fuerte y resistente porque a veces lo hacemos en esas botellitas de plástico desechable de Coca-Cola. ¿Y qué es lo que hace? Como no tapamos la agujita, se perfora eso y empieza a punzar aquí a la persona que va a recolectar el desecho. Entonces es recomendable hacer en estos bidones. Solamente debe ser llenado hasta las 3/4 partes, ¿no? Que algunas colegas empiezan a sacudir el bidón hasta que entre la última aguja, ¿no? No, hasta las 3/4 partes solamente. Y luego tenemos que hacerle su tratamiento especial con hipoclorito de sodio, que es la lavandina, al 0.5%, dejar reposándolo por 20 minutos y luego ese líquido lo escurrimos y lo tapamos bien y lo ponemos en una bolsa roja y ponemos material cortopunzante. Y aquí está la imagen de cómo poner la tapa a la jeringa con la técnica de una sola mano después de haber aplicado un inyectable. ¿Por qué? Porque a veces queremos nosotros volver a poner la tapa después de colocar el inyectable y ahí nos podemos hinchar. Y no sabemos si ese paciente tiene hepatitis B, si tiene VIH-Sida o qué enfermedad puede tener, ¿no? Entonces es mejor utilizar la técnica de una mano. La tapita, una vez nosotros pinchamos, la tapita la podemos poner encima de alguna mesa o encima de la camilla
o en la mesa donde colocamos nuestra medicación. Una vez hacemos la asepsia, aplicamos el inyectable, retiramos y para que no quede esa tapa, esa aguja destapada y querramos tapar, agarramos una mano y la insertamos simplemente en la tapa, ¿sí? Para evitar que estemos pinchándonos. Vamos con la recolección y transporte interno. Esta recolección manual es realizada por el personal de limpieza, debe llevar toda su indumentaria, el personal de limpieza también mandil, barbijo, gorro, guantes, calzado. No debe arrastrar las bolsas ni tampoco colocarlo en la espalda. Está totalmente prohibido la recolección de los residuos sólidos en algunos horarios, como por ejemplo, en los horarios de comida, en los horarios de comida de los pacientes, en los horarios de las visitas médicas o en los horarios de las visitas del público. Mayormente cada institución tiene sus normas o sus horarios de visita, sus horarios de recoger estos residuos, a las 6:30 de la mañana, a las 2:30 y a las 18:30. Entonces, como les decía, no debemos arrastrar las bolsas ni tampoco colocarlo en la espalda. Luego tenemos el almacenamiento. Todo residuo debidamente clasificado se coloca en recipientes específicos para cada tipo, de color y rotulación adecuada, y deben estar localizados en los sitios de generación para evitar su movilización excesiva y con la consecuente dispersión de los gérmenes contaminantes. Todo basurero debe de tener su tapa, su color y su logotipo, y decir residuos infecciosos, residuos comunes, residuos especiales. ¿Para qué? Con la finalidad de que el personal de salud sepa dónde va a ir a colocar ese residuo que está generando. Existen 3 tipos de almacenamiento. Tenemos el almacenamiento inicial, el almacenamiento intermedio y el almacenamiento final. Dentro del almacenamiento inicial es aquel que se efectúa en el lugar de origen o generación del residuo, como ser en el laboratorio, en la sala de enfermería, donde voy a hacer la curación, en el consultorio médico, en la sala de parto, en el quirófano. Yo no puedo ir y sacar el basurero de enfermería y llevarlo al consultorio, o el del consultorio y llevarlo a la sala de parto. No. Cada área o cada unidad de trabajo debe de tener sus 3 tipos de basurero. Su basurero rojo infeccioso, su basurero de residuos comunes con negro y su basurero de residuos especiales, y aparte su recipiente de residuos cortopunzantes si un caso lo requiere. Yo no puedo ir con mi gasa contaminada al otro consultorio e ir y desechar, ¿no? Entonces, estos basureros, como les digo, tienen que tener tapa, tienen que tener ruedita, tienen que tener identificado el logotipo y decir, ¿no? Lo que su leyenda que tiene que tener. Y tiene que estar con bolsas. Estas bolsas tienen que ser de polietileno de baja densidad, tienen que estar impermeables, tiene que tener un espesor de 60 a 120 micras, no son esas bolsas así cualquiera, esas delgaditas. Tienen su espesor y tienen sus medidas. Tiene que ser de color opaco para evitar la visibilidad, como por ejemplo el color negro y el color rojo. No tiene que tener roturas, tienen que ser resistentes. Y el basurero de fácil lavado, de preferencia plástico o de metal, que no sea corrosivo. Tiene que tener su identificación correcta y siempre debe estar con bolsa plástica. Y su llenado tiene que ser una capacidad hasta el 80%, quiere decir hasta aquí de basura. No podemos taquearlo y que rebalse y rebalse y rebalse nuestro basurero. Y a mí me da flojera llamar a la señora de limpieza o buscarla para que venga y cambie la bolsa. Bien, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, estos residuos cortopunzantes, les dije que se llenaba hasta la mitad, ¿no es cierto? Y luego lo ponemos en una bolsa roja para su depósito final. ¿Qué tiempo de permanencia tienen que estar estos residuos sólidos en cada área de trabajo? No tiene que ir más de 24 horas. Los cortopunzantes, no más de 7 días. Los residuos comunes se tienen que cambiar en cada cambio de turno, como los infecciosos. Y los residuos especiales puedan permanecer hasta 15 días. Vamos con el almacenamiento intermedio. Este almacenamiento intermedio
se realiza en lugares pequeños, ubicados estratégicamente dentro de la institución de salud o del hospital. El personal de limpieza es el que se encarga directamente de realizar el transporte de estos residuos desde el almacenamiento inicial hasta el almacenamiento intermedio. Y por último tenemos el almacenamiento final. Es el que se realiza en un ambiente adecuado para depositar todos los residuos de toda la institución, de las diferentes áreas o servicios de salud que tenga el hospital, y en la que deben de permanecer hasta ser conducidos al sistema de tratamiento o ser transportados por el servicio de recolección de basura de la ciudad. Como por ejemplo, aquí tenemos un tipo de almacenamiento provisional. Este almacenamiento final tiene que estar bajo techo, con la pared y el piso que sea lavable. Los contenedores no tienen que estar abiertos. Estos sería lo ideal, pero no son pequeñitos, son grandes. Son contenedores grandes rojo, negro y azul para residuos especiales, ¿no? Tienen que estar bien, pero bien clasificados, ¿no? No les tiene que dar ni el sol ni la lluvia, porque sabemos que al dar la lluvia va a producir la humedad y va a hacer que prolifere más los microorganismos, ni tampoco les tiene que dar el sol. ¿Qué tratamiento le hacemos a los residuos sólidos? El objetivo de los residuos sólidos infecciosos y especiales es disminuir el riesgo de exposición tanto a los gérmenes patógenos como a los productos tóxicos. Ya hablamos sobre el tratamiento de los cortopunzantes. Estos residuos cortopunzantes ya dijimos que se tiene que colocar hipoclorito de sodio al 5% durante 20 minutos y luego dejarlo desechar y colocarlo. Aquí está la fórmula. Y como les decía, tiene que estar durante 20 minutos. Luego el tratamiento a las placentas o a los órganos patológicos o piezas patológicas, o sea, un pedazo de pierna, un pedazo, no sé, un pedazo de algún órgano patológico que tengamos nosotros en nuestro cuerpo, en quirófano cuando retira o sacan esa pieza patológica, hay que hacerle un tratamiento. En el caso de las placentas, también requieren un tratamiento antes de ir a su almacenamiento final. Estas deben ser colocadas en un colador primero para que escurra toda la sangre. Luego deben ser tratadas con cal o óxido de calcio. Ponen un recipiente y lo dejan ahí con cal o con óxido de calcio. Y luego recién lo ponen a una bolsa plástica roja, ¿sí? Y tenemos las rutas de transporte. Para el transporte, estos residuos sólidos deben ser almacenados, desde el almacenamiento intermedio de cualquiera de los servicios de medicina interna, cirugía, y debe ir hasta el almacenamiento final. Debe de conducir los servicios hacia el pasillo principal interno, llegando hasta el patio interior, hasta el sector del garaje, para luego concluir o para luego conducir hasta el depósito final de residuos sólidos. También estos residuos especiales como vacunas, rayos X deben de seguir la misma ruta. Es bueno hablar sobre el plan de contingencia. Este plan de contingencia debe de tener todo personal de salud. El plan de contingencia no es más que la capacidad de respuesta del personal de salud frente a un evento o a una casualidad, como por ejemplo accidente laboral, algunas lesiones por heridas, por salpicaduras, por lesiones por objeto punzocortante, en caso de incendio, explosiones, derrame de residuos infecciosos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? En caso, por ejemplo, de accidentes laborales, si nosotros nos pinchamos al colocar la aguja o al sacar la lámina de bisturí o nuestro guante se rompió al hacer nosotros el procedimiento, tenemos que reportarlo. Tenemos un cuaderno de reporte de accidente, ¿sí? Cada vez que nos vienen y nos hacen la supervisión de lo que viene a ser bioseguridad,
y manejo de residuos hospitalarios, porque a cada institución va un representante del Servicio Departamental de Salud y nos hace una evaluación al establecimiento y al personal. Entonces dice, me muestra su cuaderno de accidente o de reporte de accidente, entonces nosotros tenemos que mostrar. ¿Y qué es lo que se escribe ahí? Se reporta el personal o la auxiliar fulano de tal al aplicar el inyectable al paciente X o con código tanto, al volver a colocar la tapa o encapuchar nuevamente la aguja, se pinchó el dedo índice medio, tanto, ¿no? Reportamos, hacemos o notificamos eso. Porque puede ser que ese paciente tenga SIDA, tenga hepatitis B, no sabemos y nos podemos contagiar nosotros, ¿no? Entonces tenemos que reportar, ¿no? O que el guante se rompió cuando yo estaba haciendo algún procedimiento, o por retirar la lámina de bisturí, del mango de bisturí, me hice un corte o una incisión, también tengo que reportar, ¿sí? Entonces, cuando hay un derrame de material biológico, ¿qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, aquí hay un accidente, ¿no? Hay un plan de contingencia que el personal de salud debe saber. La bolsa se rompió, no sé, y ahí llevaba, no sé, un fluido corporal, un vómito de un paciente, digamos, ¿no? Un vómito con sangre. ¿Qué es lo que hacemos? Primero delimitamos la zona, porque no me voy a pasar yo alrededor y lo voy a dejar ahí, va a venir uno, lo va a pisar, se va a llevar la sangre por todo el pasillo, el otro que es que viene de visita va a venir, va a pisar la sangre sin querer queriendo, así con sus zapatos se va a subir al micro y estamos llevando la infección. ¿Qué es lo que hacemos primero? Agarramos papel absorbente, colocamos todo alrededor de la zona para evitar que ese fluido corporal se siga dispersando. Rociamos un desinfectante, en este caso ya lo hace ya el personal de limpieza, rociamos un desinfectante y se coloca guantes y se procede a limpiar toda la zona, luego lo coloca en el desecho nuevamente en otra bolsa de residuos infecciosos, empieza a trapear, se saca los guantes y se lava las manos, ¿sí? Es importante notificar cuando hay esto. Sin querer nosotros tumbamos la bolsa, derramamos sangre, derramamos cualquier fluido corporal del paciente, entonces debemos de saber qué plan de contingencia nosotros vamos a utilizar. Y como les decía hace rato, ¿no? En caso de accidente, ¿no? Tenemos que reportar el incidente a nuestro inmediato superior. Y bueno, ¿no? Esto es cuando se produce un derrame de material biológico, debemos usar barbijo, guante, protector, todo lo que debemos usar. Y el personal de limpieza también debe usar. A veces vemos que el personal de limpieza no utiliza, tiene que utilizar. Ahora vamos con el plan de contingencia de recolección interna y externa. En el sitio donde se hace el almacenamiento final provisional, a veces estos contenedores tienen que ser grandes con tapa y tienen que tener residuos infecciosos y residuos comunes al lado. Este almacenamiento temporal de emergencia debe ser lavado y desinfectado para evitar la proliferación de los ratones y de los roedores o de los insectos. Es importante que tenga techo el lugar donde nosotros vamos a dejar nuestro almacenamiento final, o sea, en la parte mayormente del garaje, casi fuera del establecimiento de salud, está el almacenamiento final. Tiene que estar con techo, todo con revestimiento, la parte de la pared y el piso debe ser lavable para evitar por si hay salpicaduras, hay derrame de estos residuos, hay que lavarlo inmediatamente. Se debe colocar avisos visibles que indiquen peligro, material contaminado, no acercarse, no pasar, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo que viene a ser el traslado del almacenamiento intermedio al final de los material cortopunzante, es importante hacer el tratamiento de hipoclorito de sodio durante 20 minutos. Al igual que en el caso de los residuos patológicos, deben ser tratados previamente, como les dije, en el caso de las placentas, restos de tejido, entonces tenemos que colocarlo en doble bolsa.
El personal de limpieza debe comunicar al Departamento de Vigilancia Epidemiológica y evitar y así comunicar a la administración en caso que el operador no fuera a recoger estos residuos, ¿sí? Mayormente esta recolección o quien se encarga de recoger la basura o estos residuos es Emacruz. El establecimiento de salud hace un contrato con Emacruz y ellos tienen sus horas en los que vienen a llevar estos residuos. No viene el camión normal de la basura que pasa por nuestras casas piteando, tocando bocina, no. Es un carrito pequeñito, blanco, donde dice recoge o residuos infecciosos. Tiene el logotipo rojo. Entonces, y ese personal de limpieza se baja con toda la indumentaria, lo recoge la basura, hace un peso aproximado y nos da un folletito y nosotros firmamos, ¿no? Entonces, el establecimiento de salud paga por ese recojo de basura. Y eso va, bueno, pues, ¿no? Al vertedero de Normandía, donde le hacen su tratamiento final, ¿no? Hacen el entierro sanitario, hacen la cremación, hacen el tratamiento de los objetos cortopunzantes, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, es un tema bien amplio y bien grande. Esto es lo que viene a ser la recolección de los residuos sólidos hospitalarios. Y algunos trabajan con lo que es reciclaje de los residuos, ¿no? Este reciclaje ayuda a disminuir los desperdicios. Por ejemplo, hay productos que se pueden reutilizar, como por ejemplo los frasquitos de suero, los frasquitos de algunos medicamentos, ¿no? En algunas instituciones hacen arbolitos de Navidad, hacen materiales, lo vuelven a utilizar para los frascos para biopsia, bueno, y en fin, ¿no? Eso promueve cada institución la reutilización y el reciclaje. ¿Qué es lo que podemos reutilizar? Las ampollas de vidrio, los plásticos de suero, envases plásticos para residuos comunes, como por ejemplo algunos bidones que nos llegan con agua deshiolizada o agua deshiofilizada para colocar a nuestro esterilizador. Entonces esos bidones grandes ya lo utilizamos para residuos cortopunzantes, frascos de vidrio, bidones de material de rayo X. Bueno, entonces todo eso nosotros lo utilizamos, lo reutilizamos, ¿no? Bueno, y por último vamos a hablar sobre la desinfección. Existen dos tipos de desinfección, la desinfección concurrente y la desinfección terminal. La desinfección concurrente es aquella desinfección, es el uso en sí de las medidas que se realizan para controlar la diseminación de las infecciones en tanto se considere que el paciente tiene una enfermedad infecciosa. Esta se realiza en cada turno. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos un desinfectante, nos calzamos guantes y procedemos a desinfectar toda la unidad del paciente. Su mesa de mayo, su velador, parte de la cama, del equipo de suero, ¿no? Utilizamos un desinfectante y vamos desechando con un pañito todo lo que vamos haciendo. Esto se hace cada 6 horas o cada 12 horas en cada turno y se hace constantemente. Es la desinfección que se hace a todo el mobiliario del paciente que está todavía internado y que tiene una enfermedad infecciosa. Y dice concurrente porque se la hace continuamente. Y la desinfección terminal comprende las medidas que destruyen todos los microorganismos patógenos una vez el paciente ya está dado de alta ya o ya se curó de la infección. Por ejemplo, por una alta, por lo que ya se haya curado, por transferencia o por defunción o porque haya sido un óbito o porque haya fallecido, ¿no? Aquí en esta desinfección terminal se eliminan todos los microorganismos patógenos que estuvo en contacto con el paciente, de toda la unidad del paciente. Se limpian todo lo que viene a ser las ventanas, el colchón, su mesita de mayo, su velador, ¿no? Y toda la ropa se manda a lavandería para que luego sea utilizada por otro paciente. Entonces, es importante que apliquemos estas medidas de bioseguridad para prevenir las infecciones. Ahora ya que ustedes tienen el conocimiento, ya saben bien,
saben sobre qué es la infección, la cadena epidemiológica, qué es el aislamiento, los tipos de aislamiento, qué es desinfección, qué es asepsia, qué es antisepsia, qué es desinfección, qué es esterilización, cuáles son los desinfectantes más utilizados, cuáles son los antisépticos más utilizados, saben lo que es bioseguridad, saben, saben lo que es, ¿qué más? La clasificación de los residuos hospitalarios, cómo se clasifican, cómo se maneja el material cortopunzante, qué es lo que depositamos en cada uno de esos residuos que vamos generando, el personal de salud, la visita. Bueno, en realidad ya ustedes tienen ya casi todo el conocimiento, qué es desinfección concurrente, qué es desinfección terminal, qué es un plan de contingencia. O sea, ya es solamente aplicar estas medidas de bioseguridad. Cuando tengamos la oportunidad nosotros de ir a las prácticas hospitalarias, ya sea en un centro de salud de primer nivel, de segundo o tercer nivel, pues entonces ahí vamos a aplicar estas medidas, ¿no? Empezando desde el lavado de manos, ¿no? Que son las técnicas de barrera o el uso de barreras. El lavado de manos son una de las medidas para prevenir la diseminación de las infecciones y es lo que ahora nos recomiendan en este tiempo de pandemia. 1, el uso adecuado del barbijo. 2, el lavado de manos o si no el uso del alcohol en las manos. Y 3, el distanciamiento. ¿Por qué? Porque queremos cortar el ciclo de la infección o queremos cortar la cadena epidemiológica, ¿sí? Entonces ya tenemos el conocimiento, solamente nos falta ponerlo en práctica. ¿Y eso cuándo lo vamos a poner? Pues cuando vayamos a un centro de salud o a un establecimiento de salud. Ah, voy a hacer mi curación, voy a mirar, ah, no, la enfermera tiró esa gasa ahí donde era común, no tenía que tirar ahí, ¿ve? Y yo sé todavía, y ella no lo hace, ¿no? Entonces es bueno que empezamos, ustedes están para tener ese conocimiento, y bueno, pues no, ¿qué más les puedo decir? Están para aprender, ¿no? Sus primeras unidades de aprendizaje están para adquirir el conocimiento y luego ya, si Dios lo permite, vamos a entrar tal vez ya desde el próximo mes, cuando terminen las elecciones, ya vamos a entrar a las clases de laboratorio. ¿Tienen dudas o preguntas sobre esto mientras Clisman va pasando la lista o quién va a ir pasando la lista? ¿Dudas o preguntas? ¿O atendieron todo o no atendieron nada? No, Lisa, interesante es el tema. Bonito, ¿no? A mí me encanta, me fascina. Aquí los chicos me dicen, vamos a la reunión, vamos, me dicen yo, ahí toda. Bonito. ¿Tienen dudas o preguntas?